iniciemos una aproximación a este tema tan actual que está generando tanta polémica y que está generando tantos miedos también a nivel mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Justamente se está conectando el audio. Solamente unos antecedentes antes de hablar con Ricardo. Hace cerca de 20 años, el divulgador de temas tecnológicos e inventor Raymond Kurzweil, en su obra La singularidad está cerca, sostuvo que el aumento exponencial en la capacidad de procesamiento de informaciones de la inteligencia artificial iba a ser de tal magnitud que superaría largamente las capacidades de la inteligencia humana. Parece que estamos a puertas de que eso ocurra. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto poder conversar contigo. Nuevamente, Raúl, encantado de poder estar contigo nuevamente aquí. Bien, sí, yo creo que en la medida que nosotros podamos hablar de este tema tan interesante, tan importante, tan necesario y urgente además, yo creo que de ese modo podemos conjurar las eventuales consecuencias negativas que pueda tener el uso masivo de la IA en el mundo, ¿no? O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer simplemente es tener la noticia como una noticia de miscelánea. Exacto. ¿No? Sino más bien... De hecho, eso es lo que dice Geoffrey Hinton, el vicepresidente de tecnologías de ingeniería de Google. Porque, claro, esta es una revolución que ha generado enormes expectativas, que está aumentando sistemáticamente la productividad, ¿no? Pero que tiene un reverso tenebroso. El propio Hinton renunció para criticar y denunciar la situación que se está viviendo por la proliferación del chat GPT, y dice que esta tecnología, la de la inteligencia artificial, que tanto ayudó a desarrollar, puede llevar en años a la finalización de la civilización como la entendemos. Sí, justamente en ese mismo sentido, gracias por la cita del ingeniero, en ese sentido Yuval Harari hace una semana en The Economist planteó lo mismo, que esta situación nos puede llevar también al final de la civilización humana si no hablamos de los riesgos, ¿no? Hubo un filósofo y arquitecto francés, ¿no?, muy importante en su momento, llamado Paul Virilio, que tiene una frase que es interesante, ¿no? Aquel hombre que inventó el barco sin querer, inventó también el naufragio, ¿no? Es decir, que todas las cosas que el ser humano crea dentro de su evolución tecnológica siempre va a tener un lado oscuro, pero ese lado oscuro o ese lado tenebroso, o como queramos llamarlo, va a ser conjurado sí, solo sí, desde diferentes ámbitos, ¿no? Cuestionamos, ponemos límites justamente a eso, ¿no? Y yo creo que eso se está haciendo en diferentes lugares. Y yo creo que en el Perú ya es importante plantearte eso. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país, en primer lugar, que es dependiente tecnológicamente. Es un país que es consumidor de tecnologías de avanzada, ¿no? Casi no desarrollamos tecnologías de avanzada que implique, pues, inteligencia artificial, biotecnología, etcétera, etcétera. En todo ello, ¿qué implica? Que somos un país expuesto, muy, muy, muy expuesto, y además con frágiles políticas públicas, frágiles políticas educativas. Entonces, en la medida que no tengamos este tema en la agenda, digamos, la próxima década, porque el efecto de la IA masiva no es esta década necesariamente, sino la década que se viene. Y obviamente como sociedad, ni como Estado, ni como sociedad consciente, no se está haciendo nada, literalmente eso, más allá de conversar en determinadas universidades sobre el punto, ¿no? Sí, el propio Hinton dice que la inteligencia artificial puede ser una forma superior de inteligencia a la que tienen los cerebros biológicos, y él tenía un vaticinio del momento en el que eso ocurriría, que ha anticipado. Dice que eso podría ocurrir entre los próximos 5 a 20 años. Así es, en muy poco tiempo. Y esto, dice, tiene efectos directos en varios aspectos de nuestra vida cotidiana, y después iremos a lo más sórdido, a lo más oscuro, si te parece. Sí. Está la generación de fake news, como esta foto, pues, de Donald Trump detenido o el Papa con un abrigo, digamos, de plumas, la eliminación de ciertos empleos, y con eso tiene que ver también la protesta de los guionistas en los Estados Unidos, también, y el aumento de la desigualdad económica. Así es. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque ya hace 20 años, Raymond Kurzweil, en un artículo que creo que esto reseñado hace un momento, lo mencionó. Raymond Kurzweil fue el director de investigaciones de Google, es un inventor muy conocido. Él publicó el año 2005 un libro llamado La singularidad está cerca. En ese libro, Kurzweil lo que planteaba es que en la década del 40
se iba a dar justamente el momento en el que la inteligencia artificial iba a superar la inteligencia humana. Pero lo que estamos viendo es que la ley de los principios acelerados que fue planteada por Kurzweil en el año 2004-2005 está cumpliendo de manera mucho más vertiginosa. O sea, el momento en que la IA pueda superar la inteligencia humana, pero en todo caso, más que superar, porque la inteligencia humana tiene características muy específicas también. O sea, no hay que comparar la inteligencia humana a la inteligencia artificial. Sí. Porque la inteligencia humana está llena de sentimientos, de emociones, de emociones. Bueno, eso es una cosa, si me permites, es una cosa muy interesante de la inteligencia artificial y que la diferencia de la inteligencia humana, porque como dices tú, la inteligencia la hemos desarrollado los seres humanos para cumplir objetivos. Es decir, nosotros tenemos hambre porque tenemos que comer, o tenemos que evitar nuestro daño y por eso sentimos dolor, o tenemos que reproducirnos y por eso tenemos deseo sexual. Pero digamos, la inteligencia artificial de momento no tiene ninguna de esas metas. ¿Podemos asegurarnos de que las tenga en algún momento? Yo no sé, ahí sí sería entrar al nivel de Nostradamus, ¿no? Pero en todo caso, sí, pero yo creo que en todo caso lo que tú eres escritor y tú sabes que un elemento propio de la inteligencia humana es la posibilidad de crear mundos divergentes además, ¿no? Sí. Mundos contrarios, mundos contrafácticos, ¿no? O sea, la inteligencia humana está vinculada a la historia de lo humano, de la comunidad humana. Este tipo de inteligencia, digamos, es un tipo de procesamiento de información de alta precisión en la que eventualmente pueda generar una nueva narrativa de la realidad. Por eso lo que yo, más que la consecuencia de la inteligencia artificial es lo que yo denomino en un artículo que se llama una alterhumanidad. O sea, no es otra forma, digamos. Pero eso que planteas a mí me parece fundamental, porque estamos hablando de las consecuencias negativas de la inteligencia artificial, pero incluso si los objetivos de la inteligencia artificial fuesen positivos para el ser humano, yo me pregunto cuánto tiempo tardaría la inteligencia artificial en darse cuenta de que para proteger al ser humano hay que ser más poderoso, dominar y controlar al ser humano, por ejemplo, para frenar el cambio climático o evitar las guerras. O, por ejemplo, ponerse en un plan como eventualmente puede procesar información con mucha más precisión y mucha más velocidad, digamos, encerrarnos o incluso aniquilarnos desde nuestros errores. O sea, por eso el tema es bien interesante, ¿no? Hay aristas que tienen que ver por el ámbito ético, pero lo que no debemos hacer es en todo caso, o quedarnos fascinados con el tema, porque obviamente hay una cuestión de asombro, ¿no? De fascinación, ¿no? Pero también entender que podría haber una enorme modificación en el modo como nos relacionamos entre nosotros y nos relacionamos con la realidad. Y yo creo que eso tenemos, y sobre todo en países como el Perú. A mí me preocupa no tanto China o Estados Unidos o Alemania o Japón, porque ya se han estado preparando desde los años 90 para esto. Nosotros no, a países como el Perú, como Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, o Bolivia, Centroamérica, son países que no han estado preparándose culturalmente para esta enorme mutación. La IA va a generar va a potenciar la cuarta revolución y la quinta revolución, o sea, industrial. Entonces, eso implica palabras mayores, ¿no? Tanto es así, tanto se están preparando estos países, los países adelantados tecnológicamente, que el día de hoy el Parlamento Europeo ha comenzado un debate muy en serio sobre una normativa que exige una serie de limitaciones y frenos a la inteligencia artificial, como por ejemplo identificar los contenidos creados con inteligencia artificial o prohibir el uso de sistemas de identificación biométrica en espacios públicos para que no haya un gran hermano estatal, es decir, para que no nos tengan controlados, y también prohibir algo que es muy importante y que yo no había pensado, por supuesto, pero es el empleo de sistemas anticrímenes predictivos que pueden ser muy peligrosos, ¿no? Es decir, todo tiene que ser ex post. Cometes el crimen y después te sancionan. No te pueden sancionar antes de que lo cometas. Imagínate ese nivel de inteligencia que hemos podido crear nosotros con total naturalidad. Pero yo creo que, nuevamente, en el Perú tenemos que plantear el debate, pero también, sobre todo, la conversación académica. No que académica, pero también pública. No digo que académica encerrada en nivel esotérico, sino a nivel público, conversar, debatir nuestros espacios, justamente porque el año 2030, la década que viene,
sí va a afectar abiertamente muchísimos empleos en el Perú. O sea, hay empleos que van a estar abiertamente afectados, y en un país que tiene altos niveles de informalidad, hay que entender eso, hay que ver cómo va a afectar, porque no somos un país con empleo formal, ¿no? El 80% del empleo es informal, ¿no? Otra cosa, los niveles de educación, digamos, sabemos cuáles son también en la educación básica, obviamente, sobre todo, ¿no es cierto? Cómo está desde hace varias décadas, ¿eh? Cómo va a afectar, por ejemplo, a la gobernabilidad, un país que tiene una débil estructura política, ¿no es cierto? ¿Cómo va a afectar el mundo electoral, digamos? Todo eso, porque claro, la inteligencia artificial se da como una cosa universal, pero se va adaptando según las realidades de cada país. Yo creo que eso urge pensarlo desde nuestra condición como país diferenciado. De acuerdo. Ricardo Falla Carrillo, jefe del Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por hablar con nosotros de la inteligencia artificial. No hemos mencionado quizás su aplicación más terrible, que son los empleos bélicos, pero tampoco hemos mencionado los grandes avances que está permitiendo. Yo quiero reseñar los avances en medicina, desarrollo de nuevos materiales, ¿no? Y también previsión de terremotos e inundaciones, algo tan importante para un país como el Perú. Y viajes interestelares a largo plazo. O sea, la inteligencia artificial va a poder hacer esos viajes de varios años o décadas, ¿no? Así es. Fuera de nuestra esfera como planeta. Bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.